19:23 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Cuéntanos, Ramiro, ¿con qué contamos? Vamos a hablar un poco ahora del tema de las elecciones en Estados Unidos, algunos datos que han estado surgiendo en las últimas semanas y días, porque algunas novedades nos muestran, en primer lugar, que Robert Kennedy Jr. Deja el Partido Demócrata. Esto lo anunció ya hace 3, 4 semanas atrás. Él va a dejar el Partido Demócrata, deja de competir contra Biden, ¿no es cierto?, como candidato para el partido, y se postulará como independiente. Tenemos 3 puntos ahora, 3 candidatos fuertes, ¿no es cierto?, entre quienes se va a decidir la elección, siempre y cuando se mantengan actualmente las condiciones, obviamente, de que no vaya a ser que Donald Trump termine preso o ocurra cualquier catástrofe, ¿no es cierto?, que haga que las elecciones se suspendan, como vengo diciendo en el último tiempo. Por lo tanto, esto es un indicio que preocupa al Partido Demócrata de que Kennedy justamente se postule como independiente, porque viniendo del Partido Demócrata, él tenía un buen caudal de votos, entre un 15 y 20%, por lo tanto temen que una gran cantidad de votos pueda llegar a irse a Robert Kennedy ante la desilusión que ha marcado Joe Biden, la presidencia, la administración Biden-Harris. Por lo tanto, eso es un punto importante. Por otro lado, preocupan aún más las cosas para el Partido Demócrata, porque se ha dado a conocer recientemente, hace 2 días, que Donald Trump ahora lidera en 5 de los 6 estados más importantes en este campo de batalla, ¿no es cierto?, electoral, mientras, claro, la imagen negativa de Joe Biden sigue incrementándose. ¿Por qué digo estos 5 de los 6 estados más importantes? Bueno, ¿de cuáles estamos hablando? Esto es lo que les decía al principio, los estados pendulares, que en una elección van para un demócrata, en otra elección van para un republicano. Los casos son los siguientes. Nevada, en el caso de Nevada, 52% es el favoritismo para que Donald Trump gane en este estado, frente al 41% de Biden. Una cifra que va más allá, ¿no es cierto?, que una diferencia de casi 10 puntos. Casi 10%, es altísima, realmente es altísima, la remarco. En el caso de Georgia, otro estado que recordarán se nombró constantemente en las últimas elecciones en 2020, porque es un estado muy pendular, y en este caso fíjense cómo se ha abierto, ¿no?, esta diferencia a favor de Trump, un 49% comparada con un 43% en el caso de Biden. Así que como favorito Donald Trump ampliamente, no son números para nada bajos para el caso de Donald Trump. En el caso de Arizona, otro estado pendular importante, Biden con el 44%, Trump 49%, son cifras altísimas. Caso de otro estado, Michigan, otro estado muy nombrado en las últimas elecciones en 2020, que lo había ganado el Partido Demócrata. Donald Trump 48%, Biden 43%. Estamos hablando de una diferencia a favor de 5% a favor de Donald Trump. Por otro lado, Pensilvania, tenemos 48% para Donald Trump, 44% para Biden, el favoritismo, una diferencia de 4%. Y en el caso de Wisconsin es el único que no le resulta favorable a Trump por apenas 2%. Así que esos números son básicamente que te decretan ganador de una elección, pero por una amplia mayoría de puntos, ¿no es cierto?, de los colegios electorales. A su vez, se ha dado a conocer que en la mayoría de las encuestas a nivel país las gana Donald Trump. Alguna vez lo dije en algunas encuestas que habían salido, si no me equivoco, New York Times, una diferencia de hasta incluso 9-10%. Bueno, últimamente vienen en porcentajes de entre 3 y 5% a favor de Donald Trump, ¿no? Cadenas como CNBC, ¿no es cierto?, varias encuestadoras, Axios. Y a su vez les traigo una encuesta que habla acerca de la situación actual. ¿A quién elegirían como presidente hoy los árabes estadounidenses? Resulta ser que la imagen de Joe Biden como presidente ahora
ha caído un 42%. Esto es una encuesta que se hace en virtud de los acontecimientos del 7 de octubre, ¿no es cierto?, en Israel. 42% es la caída, o sea, pasó del 59% Joe Biden de tener, ¿no es cierto?, una imagen positiva en favor de los votantes árabes estadounidenses, al 17%. Es decir, es lo peor que se ha visto hasta ahora en lo que refiere a encuestas, la imagen de Joe Biden frente a los árabes estadounidenses. Esta encuesta también encontró que si las elecciones se celebraran hoy, como les decía, el 40% dice que votaría por Trump. Con todo lo que esto implica, ¿no? Donald Trump, porque ciertamente ha hablado Donald Trump, ha tenido sus críticas hacia Israel, principalmente hacia Netanyahu, principalmente, 3 veces, esto lo nombramos en su momento, y también, bueno, luego dijo, bueno, apoyando obviamente a Israel frente a esta lucha contra Hamas. Aún así, los árabes estadounidenses prefieren a Donald Trump, porque se lo ve auténtico justamente en su discurso y sabe que si él fuera presidente esto no hubiera pasado, como generalmente dice Trump, también con respecto a Ucrania y Rusia. En 2020, para hacer una comparativa, el 35% de estos encuestados árabes estadounidenses dijeron que votarían por Trump. Es decir, hubo un aumento del 5%. También se encontró en esta nueva encuesta que el 25% dijo que no está seguro por quién votaría si fuesen las elecciones ahora, como será en 2024. Y encontró que el 23% de los árabes estadounidenses, solamente el 23%, se identifican como demócratas. ¿Esto qué significa? Hay una disminución del 17% desde abril. Es decir, tanto la imagen de Biden como la identificación con el Partido Demócrata. También esta encuesta marca la primera vez en los 26 años que se lleva encuestando a estos árabes estadounidenses que la mayoría no afirma preferir al Partido Demócrata. Otro punto récord histórico, ¿no?, en estos 26 años de esta encuesta. Y la encuesta finalmente también encontró que el 66% de los árabes estadounidenses encuestados tenían una opinión negativa de Biden. Solamente el 20% lo podría calificar al desempeño de la administración Biden, con Biden a la cabeza, como excelente o bueno. Es decir, se junta excelente o bueno en este 20%. Es decir, las cifras negativas de Biden, que apunta a una reelección, son malas por donde se lo mire. En todo sentido, en todas las encuestas, no hay una que le dé favorable, salvo el estado de Wisconsin, por un margen de 2%, pero teniendo los otros 5 estados a favor, porque recuerden que hay otros estados como Florida, que van directamente al Partido Demócrata, al Partido Republicano, perdón, o en el caso de Nueva York, que va directamente al Partido Demócrata, generalmente, históricamente es así, California lo mismo, pero el resto de estos 5 estados, justamente de 6, son los que te definen la elección, son los que te terminan de contar los votos al final, porque se necesita, las diferencias siempre suelen ser muy pocas, en este caso es bastante amplia. Así que, bueno, más allá de esto hay que esperar, como les decía al principio del programa, porque situación judicial de Donald Trump frente a lo que es la interferencia electoral, la cuestión de lo que fue el 6 de enero, bueno, tantas implicaciones que tiene Trump y tiene que enfrentar ante la justicia, pero igualmente Biden tiene que enfrentar lo suyo, puede tener un juicio político pronto. Es decir, son 2 candidatos que el único que se salva de que pasa por ahora caminando esto en este sentido sin interferencias es John Kennedy, que ni hablemos, dice, a último momento llega Donald Trump y Robert Kennedy, llega Robert Kennedy y Donald Trump al final y decidan juntarse y decir Trump presidente, Robert Kennedy vicepresidente, para luego alternar y ya dejar Donald Trump la presidencia próximamente por su edad y pasar Robert Kennedy. Imagínense, eso sería un lujo. Bueno, el verdadero sueño americano sería la fórmula Donald Trump-Robert Kennedy. Así que bueno, esas son las novedades de lo que viene respecto a las elecciones, que queda un año para las elecciones en Estados Unidos. Les recordamos a la gente que este programa es sobre el canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, para que puedan apoyarnos, para que podamos seguir haciendo este tipo de contenidos. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.